Todos los días, Rocío llegaba a su biblioteca y abría puertas y ventanas y se ponía muy rápido a trabajar. Sí, ordenaba estanterías, actualizaba préstamos muy rápido para acabar cuanto antes y hacer lo que a ella le gustaba. A Rocío le encantaba leer. Sí, le encantaba leer. Pero había una cosa que le gustaba incluso más que leer. A Rocío le encantaba sentarse en un rincón y simplemente ponerse a ver cómo leía la gente y ver cómo los personajes de sus libros salían y daban vida a aquel lugar. Y así de repente por la puerta entraba un extranjero y debajo de una baldosa plantaba una semilla de la que al instante nacía una planta que llegaba hasta el cielo. De la planta bajaban buscadores de oros con las manos vacías, que entre la multitud se perdía una niña que había perdido a su querida canica. Por el horizonte se aproximaba un ejército de hombres rojos, y a su espera estaba un caballero que con la lanza en su mano esperaba, mientras las estanterías se convertían en molinos y los molinos la imaginación convertía en gigantes. Por la ventana entró el tarareo de una moza que en tierras del Toboso esperaba, cantando a que volviese su caballero. Un día, la puerta de la biblioteca se abrió y entró un olor, y con el olor una sonrisa, y con la sonrisa entró un hombre. El hombre pasó y se sentó en un rincón y simplemente se puso a ver cómo leía la gente. Rocío no se lo podía creer. Un día el hombre se levantó, Rocío le miraba y se acercó a los libros y con mucha delicadeza los acarició, uno a uno, como si los amase sobre todas las cosas, muy despacito, y cogió uno de ellos y se puso a leer, y con un disimulo que nadie se podría haber dado cuenta, se guardó aquel libro debajo de la camiseta. Rocío lo veía, pero Rocío no le quitaba ojo y lo veía con un arte indescriptible. Cogía otro libro y lo guardaba debajo del pantalón, y cogía otro y lo guardaba en el calcetín, y guardaba otro y cogía otro y cogía otro. Rocío le miraba, pero nadie más podía verle porque lo hacía con tanto disimulo, lo hacía con tanto arte. El hombre uno a uno cogió todos los libros de la estantería y se fue, y con él su olor y su sonrisa, y también los libros de Rocío. ¿Aquel hombre le había robado? ¿Aquel hombre se había llevado sus libros? No podía ser. Rocío quería pensar que habría otra explicación. Sí, seguramente el hombre había cogido los libros prestados y los devolvería en no más de 15 días, el tiempo máximo de préstamo, y los llevaría al mar o a las montañas para que sus personajes contasen sus historias a otras gentes, sus personajes recibiesen la brisa marina o la corriente alpina. Sí, y los devolvería. Rocío se puso a esperar. El 15º día, la puerta de la biblioteca se abrió y entró un olor, y con el olor una sonrisa,
y con la sonrisa entró un hombre. El hombre, uno a uno, fue devolviendo cada libro a su lugar y se fue. Rocío se abrazó sobre los libros, les echaba tantísimo de menos. Cogió uno y se puso a leer. Y al final, aquel hombre había robado al final de su libro. Aquel hombre era un ladrón, pero un ladrón sin escrúpulos. Aquel hombre se había llevado todos los finales de todos sus libros. Era asqueroso, era decepcionante. Rocío no se lo podía creer, no daba crédito. Pero de repente, en la cabeza de Rocío, los personajes se empezaron a mover y empezaron a crear, empezaron a vivir su propio final. Y Rocío se dio cuenta de que lo que había hecho aquel hombre era maravilloso. Aquel hombre no había robado un puñado de finales. Aquel hombre había dado la oportunidad de que cada cual que leyese alguno de aquellos libros podía inventar, podía vivir su propio final. Y Rocío se puso a esperar. Tenía que volver. La puerta de la biblioteca se abrió y entró un olor, y con el olor una sonrisa, y con la sonrisa entró un hombre. El hombre le miró y Rocío por primera vez habló y le dijo: no. ¿Sabéis? Es que esta es la historia de Rocío, y lo último que quisiera ella es que su historia tuviera un final.